Damos inicio entonces a la sesión 56, hoy día miércoles 19 de junio. El acta de la sesión 55, caballeros, el acta de la sesión 55 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 54 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido una comunicación del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, mediante la cual nos comunica que el diputado señor Andrés Lonton reemplazará para los efectos de la sesión de hoy a la diputada señora Sofía Cid. Una comunicación del gerente general de FENACOPEL, señor Cristian Espinosa, mediante el cual excusa su asistencia a esta comisión y solicita sea reagendada para una fecha futura. Y una comunicación del jefe de gabinete del Ministerio de Energía, mediante el cual excusa la asistencia a esta comisión del ministro de Energía, señor Juan Carlos Llobet. Todas estas comunicaciones se encuentran en los correos electrónicos de las y los señores diputados. Terminada la cuenta, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Diputado Vidal. Sí, muy breve, presidenta, sobre el acuerdo que tomamos como comisión de enviarle una nota a la exministra de Energía. Propongo que se le pueda enviar una copia de esa misma nota también al presidente de la República, para que tenga conocimiento de la nota que nosotros vamos a enviar. ¿Están de acuerdo todos? Presidenta, si me permite. Sí. Esa no la traje porque la idea es que la suscriban todos ustedes, porque no está la señora Daniela Chicardini. Entonces, la voy a traer el día... ¿Pero qué se refiere con suscribir? ¿Firmar sí, físicamente? sí. ¿No? Basta que la firme... ¿De toda la comisión? Sí. Bueno, ok. Que vaya con ella como presidente. Ya, perfecto. Ok, yo me acuerdo con Marilu. Digo, ¿para qué no dilatarlo más? Okay. Sí, yo creo que debería salir lo antes posible. Ok, con copia entonces presidente de la República. Muy bien. ¿Puntos varios? ¿Sí? Diputado Guiguren. Presidenta, quiero pedir que como comisión oficiemos en AMI para que puedan venir a esta comisión para explicar la situación de incumplimiento de contratos que NAMI tiene con distintas medianas empresas mineras. Sí. Ya ocurre que en concreto hay una empresa, se llama SIZ, que hoy día está a punto de quebrar por 5 incumplimientos sucesivos de contrato, donde NAMI, al no cumplirles, hace contratos nuevos. Y con eso se guarda y se cuida de decir, nosotros no estamos en incumplimiento. Hoy día, nuevamente, ellos no han podido cumplir y le han pedido a esta empresa hacer un nuevo contrato, ya con condiciones leoninas que son imposibles de que la empresa la acepte. Y la empresa se ha visto en una situación financiera y operacional muy complicada, con todo lo que eso significa de despido de gente, con todo lo que significa de tener 8 meses sin haber podido realizar sus operaciones por incumplimiento de NAMI. Mi duda no es esa empresa, mi duda es cuántas empresas como ella hoy día están en la misma situación y que no tienen la posibilidad de tener una persona que sepa de esto y pueda elevar su situación. Entonces me gustaría que pudiésemos oficiar a Robert Mike Nichols, a Max Larraín, que es el fiscal, y en este caso al gerente Paipote, que es Marcelo Bustos, de la Fundación Hernán Videla Lira, para que nos explique cuántos casos como estos existen, y con cuántas más empresas ellos tienen incumplimientos o hacen estos sucesivos contratos que al final del día lo que hacen es ahorcar a la mediana minería y que en el fondo les impide seguir ejerciendo y desarrollando sus funciones mineras. Así que si está de acuerdo la comisión, por intermedio suyo, pediría ser oficiados para que ellos nos expliquen en qué condiciones están esta empresa y cuántos más están en las mismas condiciones que SIZ. Una consulta porque cuando
Sí. No, ya estoy recuperado. Cuando partió con su intervención, dijo invitar al director de la ENAMI, ¿sí? Sí, a mí el ideal después dijo sería... oficiar. Sí, yo la verdad que el ideal sería poder invitarlo aquí para que expliquen y pudiesen ellos señalar cómo están trabajando con la mediana minería y ver si esto es una práctica habitual que tienen ellos o solamente se refiere a un solo caso, que yo lo dudo porque estos casos nunca son únicos. Y si es habitual, yo creo que es delicado lo que está ocurriendo. ¿Les parece ambas cosas, que oficiemos y que también invitemos, aun cuando sea la presidenta la que lo agende de acuerdo a la lista de invitados? Okay. Me quedé sin pasar. Sigue ofrecida la palabra en varios. ¿Sí? Me voy a ir solo. Bueno. ¿Diputado Noman? ¿Ah? ¿No? Ok. Sí. Entonces, pasamos entonces a la orden del día y esta sesión tiene por objeto recibir en audiencia a representantes del grupo de empresas PMGD, solares y eólicas, el señor Jorge Leal Saldivia. ¿Usted? ¿Ya? Representante de este grupo, quien viene acompañado de la señora Ana Lía Rojas y el señor Carlos Cabrera. Ok, muy bien. Tienen ustedes la palabra. Honorables diputados, la invitación a esta comisión. Nosotros somos representantes de un grupo de aproximadamente 30 empresas del sector de pequeños medios de generación distribuida. Me acompaña en esta sesión la señora Ana Lía Rojas, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora de la empresa Iconex, y Carlos Cabrera, director de la empresa Esfera Energy y también director de ACESOL, la Asociación Gremial de Empresas de Energía Solar. Le voy a ceder la palabra para que ellos hagan una presentación. La presidenta. Perdón. Existe un protocolo que... Ok, disculpe. No hay problema. Cuando usted apague su micrófono... Con el negro. Con el negro. ¿Quién va a partir, ella o él? Ya. Entonces, Micrófono en la base, a la señora Ana Lía tiene la palabra. Okay. A ver, ¿por qué no se me...? Voy a ver el tema de mi presentación. ¿Se puede bajar un poco la luz de ella? Sí. Ahí está. Están Un llamando. chueco. Sí, un poco chueca. Muchas gracias, estimada señora presidenta, Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Efectivamente, venimos hoy día a entregarles una visión de un grupo de representantes, profesionales, empresas que nos dedicamos a desarrollar y promover la pequeña generación distribuida en Chile, más conocida como los PMGD. Tenemos una presentación que le queremos compartir, que en el fondo representa cuál es la problemática que se ha desarrollado a partir de una propuesta que ha hecho el Ministerio de Energía hace aproximadamente un mes y medio atrás o 2 meses, y que da cuenta en el fondo de una alteración a una regla del juego que específicamente fija la remuneración o cómo se fijan los precios que remuneran a estos pequeños medios de generación distribuida. Si me permiten entonces... Este es el temario, lo vamos a repasar brevemente, pero por favor, si el protocolo lo permite, interrupciones o preguntas, bienvenidas sean. Vamos a esperar las 2 presentaciones y luego se abre la ronda. Perfecto. ¿Quiénes somos? Como lo dije antes, somos un comité técnico o un grupo que representa aproximadamente 30 empresas que se dedican a desarrollar, financiar, construir y operar pequeños medios de generación distribuida solares y eólicos en Chile. Las empresas que representamos, la verdad es que nos agrupamos casi espontáneamente, no somos una asociación gremial, pero sí estamos organizados para hacer frente en el fondo a las observaciones, al análisis y a las observaciones
de una propuesta específicamente de modificación de un reglamento, que es el DS 244, que fue anunciado hace aproximadamente 2 meses atrás, el 22 de abril, y que nos preocupa en el fondo, y por eso estamos haciendo esta representación de nuestra visión. Las empresas que aquí representamos, algunas son socias de organizaciones gremiales como ACERA y ACESOL, que son 2 de los organismos gremiales que agrupan distintas empresas que son partícipes del mercado de las energías renovables. Sin embargo, como insisto acá, nosotros estamos como un grupo espontáneo que no tiene todavía una organización de carácter gremial. Pero creo que vale el punto señalar y destacar que aquí hay desarrolladores que tienen vasta experiencia en la implementación de este tipo de proyectos, y por eso creemos que es válido y pertinente en el fondo que se escuche nuestra posición. Para empezar, quiero referirme aquí a lo que es un pequeño medio de generación distribuida. Como ustedes ven, ahí hay 3 tipos de proyectos de generación o plantas de generación de energía. Las que son conocidas como las grandes generadoras o las utility scale son aquellas que por la ley, como se define, son aquellas que tienen una capacidad instalada de más de 9 megas y que tienen una serie de características que la regulan respecto de sus ingresos, de cómo operan en el mercado eléctrico, del pago de sus peajes, de a qué tipo de precios se pueden acoger, etcétera. Los PMGD, que es el punto 2, y los Net Billing, que es el punto 3, son medios de generación que están conectados, como su nombre lo indica, a la red de distribución, porque por eso se llama generación distribuida. Y la diferencia entre el 2 y el 3 simplemente es la capacidad y obviamente alguna de las regulaciones o normativas que moldean en el fondo su funcionamiento en el mercado. Los PMGD se caracterizan por tener instalación o capacidad instalada de menos de 9 megas, y las instalaciones de net billing son aquellas que son más conocidas probablemente para nosotros, son las que se instalan en los techos de las casas, etcétera, que tienen una potencia instalada de menos de 300 kilos, ¿ya? De kilovolts o watts. Exacto. Nosotros tenemos la representación entonces del punto 2. ¿Ah? El punto 2, nosotros, como les dijimos, formamos un comité técnico, un grupo que asocia ACERA o representantes de empresas asociadas a ACERA o ACESOL, y de ahí entonces surge este comité técnico. Algunas características me interesa señalar. Aquí hay proyectos de cualquier tecnología, pero nosotros representamos a proyectos solares y eólicos. Los procedimientos de conexión para este tipo de generación es que se conectan a la red pública o a la red de distribución, por lo tanto las empresas distribuidoras que ustedes conocen y son Enel Distribución, Saesa, CGE, Chilquinta, ese tipo de empresas son las distribuidoras. Tienen una evaluación ambiental bastante simple, hasta 3 megas, porque solamente necesitan una declaración de pertinencia, pero entre 3 y 9 megas se someten a los procesos de evaluación ambiental como una DIA o una EIA, dependiendo de la complejidad del proyecto. Y el punto sobre el cual nos vamos a centrar seguramente en la discusión de esta comisión es cómo venden la energía o a qué precio se le remunera la energía de estos pequeños medios de generación distribuida. Hay 2 tipos de opciones que establece la ley, la 19.940, que es la venta de energía a costo marginal horario o a precio estabilizado. Muchos de los proyectos han logrado hoy día funcionar y desarrollarse gracias a que están sujetos a este precio estabilizado, que como su nombre lo indica, es un precio mucho más estable y menos variable que lo que es el costo marginal horario, que es en el fondo una valorización de transferencias que se da en cada momento, en cada hora en el sistema entre generadores y compradores, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de este precio estabilizado. Carlos, no sé si tú quieres hacer esta presentación a la parte del PMGD o termino. No, es que queremos intercambiar. Si no, no, para nada. Todavía me queda. Bueno, voy a seguir. Vamos a seguir, ya. Simplemente para distribuir mejor la palabra. En Chile hoy día hay aproximadamente 860 megas instalados de distintos tipos de tecnología. La mayor de las tecnologías presentes hoy día en la capacidad instalada de los pequeños medios de generación distribuida es la solar, con un 44%, y le sigue naturalmente la mini hidro de pasada, con un 27%,
La eólica, la verdad es que tiene una poca representación todavía porque los costos de inversión en los equipos, en los aerogeneradores, todavía sigue siendo muy alto, por lo tanto, como son proyectos de pequeña escala, la verdad es que no se rentabiliza una inversión tan alta en este tipo de equipos. Pero, sin embargo, hay un par de proyectos que se han logrado desarrollar bajo este esquema. También hay muchos motores diésel instalados, que son aquellos motores que en el fondo le dan una especie de respaldo al sistema y que se echan a andar cuando hay algún tipo de emergencia, algún tipo de blackout, y eso representa el 17%. Y luego hay una proporcionalidad menor entre biomasa, gas natural y biogás, que hace que en el fondo se sumen estos 864 megas a enero del 2019. En general, las empresas que desarrollan este tipo de proyectos son, como nosotros decimos, empresas nuevas en el sector, son empresas que están retando de alguna forma la concentración de la propiedad en el esquema típico y tradicional que uno conoce del sector eléctrico, donde hay 4 o 5 actores que son aquellos en el fondo que están en toda la propiedad, digamos, de la generación. Por lo tanto, venimos a ser un poco pioneros, ¿no?, en el desarrollo de este tipo de proyectos. Los últimos 2 años y medio este sector ha tenido un gran dinamismo a propósito de que por fin, entre la disminución de los costos de tecnología de los equipos con los que se implementan estos proyectos, los paneles solares, los inversores, etcétera, ha logrado ser efectivamente mucho más rentable y más fácil de implementar este tipo de proyectos por una cuestión de costo. Pero también es cierto que la normativa que estableció este precio estabilizado ha hecho que los desarrolladores en el fondo tengan una opción mucho más estable y certera respecto del horizonte de ingresos que ellos van a tener en el periodo, ¿cierto?, de operación de sus plantas. Entonces, la generación distribuida, y este es un punto muy importante que me gustaría recalcar, es parte de lo que nosotros conocemos como la transición energética, o sea, cómo el mundo está resolviendo la transición de sus fuentes o de sus consumos en base a fuentes que son contaminantes y seguramente fósiles hacia aquellas fuentes que son renovables, no contaminantes y que, por lo tanto, tienen una serie de beneficios desde el punto de vista medioambiental y de salud de las personas. ¿Por qué es esto? Porque efectivamente la generación distribuida, tal como nosotros la desarrollamos, se basa en energías renovables. Chile es uno de los pocos países que logró establecer una normativa y una regulación que incentivara, ¿cierto?, a el desarrollo de estos PMGD, y esto ocurrió por allá en el año 2005, cuando se hicieron modificaciones a la Ley Corta 1, la Ley Corta 2, que implicó en el fondo un cuadro normativo que estableciera algunos incentivos y algunos beneficios para que estos proyectos se desarrollaran. El 2003 y el 2005 respectivamente se discutieron las leyes en las comisiones respectivas y creo que fueron aprobadas en esos años respectivos también. La ley 19.940, la ley Corta 1 del 2004, permitió varias condiciones en el fondo para que estos pequeños medios de generación distribuida se pudiesen desarrollar. Algunos que están ahí listados, como por ejemplo el acceso a las redes de distribución, que antes en el fondo el acceso a la red de distribución todavía sigue siendo una problemática desde el punto de vista de gestión administrativa, pero por lo menos está establecido por ley, que los pequeños medios de generación distribuida se conectan a la red de distribución y la compañía distribuidora tiene que hacer un procedimiento en el fondo de evaluación técnica para que estos proyectos siempre se conecten a la red. Pero no es necesario que ese proyecto construya una línea adicional o una línea dedicada, como sucede en los proyectos de gran escala. ¿Ya? Por lo tanto, se aprovecha en el fondo infraestructura compartida desde el punto de vista de la existencia ya de redes. Tienen una característica de autodespacho, o sea, toda la energía que producen estos proyectos, estas centrales, siempre se inyecta a la red. No existe una administración de gestión de demanda, digamos, de oferta y demanda. Por lo tanto, la red siempre recoge todo lo que se produce desde el punto de vista de estas plantas. Tiene una exención de peajes de transmisión, o sea, el cobro de la transmisión, o la proporcionalidad que se debe pagar por transmitir, por ser transmitida. Hay una exención de peajes para aquellas centrales menores a 9 megas y parcial para las que están entre 9 y 20 megas. Nosotros nos referimos solamente a
los proyectos de menos de 9 megas o las centrales operativas de menos de 9 megas. Los otros medios se llaman pequeños medios de generación, estos que están entre 9 y 20. Entonces, ahí está un poco el mundo normativo que regula la funcionalidad o cómo se organizan estos proyectos. Entonces, hay una ley, está el reglamento, el 244 y el 101, y también hay normas técnicas que establecen seguramente los asuntos de calidad de conexión, aspectos de operación, etcétera, que es parte de la normativa que cualquier otro de los ámbitos de generación tiene en el país. ¿Cuáles son los beneficios a nivel de país? Que nos interesa también recalcar a propósito que se ha establecido una visión de que los PMGD simplemente están o existen a razón de ser de una cosa muy lucrativa en el fondo, que solamente nos mueve el drive de rentar. La verdad es que los beneficios a nivel país y a nivel local son varios. Nosotros nos hemos apoyado en 2 estudios que fueron específicamente encargados ante esta situación de cambio, modificación de un reglamento que estamos discutiendo, pero ambos estudios más o menos apuntan a las mismas conclusiones. Hay un estudio de análisis costo-beneficio de los PMGD que realizó el Centro de Energía de la Universidad de Chile, fue encargado por Acera. Nosotros hemos tenido oportunidad de compartir estas conclusiones, aunque Acera es el encargado de presentar oficialmente, y entiendo que en algún momento vendrán también a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados a presentar los resultados de este estudio. Pero también hay otros estudios como el de Cristian Muñoz, que es un ingeniero muy reconocido en el sector, que estableció también cuáles son los beneficios a nivel país. Brevemente, beneficios a nivel país, entonces. Tenemos un alto impacto en desplazamiento de las inversiones en transmisión de todo tipo, en transmisión de media tensión, de alta tensión y por supuesto también de baja tensión, porque cuando hay refuerzos que se requieren hacer por parte de los pequeños medios de generación distribuida, son los propios desarrolladores los que se hacen cargo de los costos y las inversiones de esos reforzamientos. Es decir, cuando un proyecto se establece que para poder transmitir o inyectar su energía necesita un reforzamiento a nivel de conductores, transformadores, etcétera, es el propio generador, el propio desarrollador quien se hace cargo. Por lo tanto, hay una mejora en primera derivada para la infraestructura de red que es propia de la empresa distribuidora, pero se hace cargo el desarrollador. Segundo, hay disminución de pérdida eléctrica, y lo quiero explicar brevemente. Al estar estos proyectos más cerca de los centros de consumo, las ciudades, los pueblos, etcétera, efectivamente, por el hecho de no utilizar grandes redes de extensión o extensión de largas extensiones de red, para transmitir la energía, inherentemente hay menos pérdidas, ¿cierto?, sistémicas. Mientras menos kilómetros en el fondo yo transmita la energía, hay menos pérdidas porque son inherentes a la transmisión y a la red. Entonces vuelvo a repetir que en la medida que estos PMGD están cerca de los centros de consumo, como es nuestra lógica de instalarnos, hay menos pérdidas eléctricas y por lo tanto también hay un ahorro, porque las pérdidas al final están valorizadas y son dinero, hay menos pérdidas, ¿cierto?, en la red. Esto ya lo dije, las inversiones en reforzamiento de las redes son financiadas por los propios desarrolladores de los PMGD. Hay una mejora significativa en la calidad de servicio de las empresas distribuidoras a propósito de que estos reforzamientos existen y están distribuidos en distintas partes de la red, que es un tema que yo creo que a todos nos preocupa a propósito de los cortes de luz y de la discontinuidad del servicio eléctrico, precisamente en regiones, en el sur, a propósito de fenómenos naturales como la lluvia, la nieve, etcétera, los vientos. Efectivamente, cuando una red está reforzada puede resistir muchísimo mejor esos embates de la naturaleza. Un punto también muy importante es que contribuimos a la descarbonización del país y a la descentralización también del punto de vista de dónde se localizan los proyectos de generación de gran escala, ¿no? Los proyectos de generación de gran escala se localizan donde está el recurso. Las termoeléctricas se localizan generalmente, no obviamente donde está el carbón, porque ahí llega por sí solo, pero sí donde hay agua. La energía solar o los proyectos solares se localizan donde hay el recurso solar. Y los eólicos se localizan donde hay recurso eólico. Pero
los proyectos PMGD se localizan donde está el consumo y en segundo lugar, obviamente, tiene que haber un chequeo de recursos naturales, porque obviamente obedecemos también a la calidad de ese recurso, de esa fuente. Pero a propósito de los temas de descarbonización, esto hace que efectivamente se desplacen, ¿cierto?, pequeñas cantidades, que son los que en el fondo la generación equivalente que tiene un pequeño medio de generación distribuida como los que nosotros representamos, podemos reemplazar la generación de gran escala, que es de todas las fuentes, pero seguramente hay algunas contaminantes, como el carbón, como el gas, que en reemplazo de esta aparecen los pequeños medios de generación distribuida y pasan entonces a suministrar los consumos locales, ¿ya? Y por último, ya lo dije también, hay un efecto de reducción en las emisiones de CO2, entre otras cosas. A nivel local, la importancia nuestra es que tenemos una gran capacidad de conectarnos con la realidad local, en donde hemos tenido la suerte de desarrollar proyectos desde nuestras distintas disciplinas, desarrollando, asesorando, construyendo. Efectivamente se produce un vínculo con la comunidad, porque primero somos generadores de empleo y de empleo local. Nosotros tenemos efectivamente un promedio, no sé, corrígeme tú si es 100 personas, por lo menos 100, 120 personas trabajando durante la construcción de un proyecto de estas características, por los meses que se demore, a veces se demora 8 meses en construirse, no en desarrollarse, pero tenemos una gran capacidad en el fondo de absorber empleo, ¿cierto?, de forma local. Y generalmente, como nosotros tenemos un tamaño también mediano-pequeño, contratamos a empresas de igual tamaño, mediano-pequeño. Por lo tanto, tenemos una gran capacidad de relación del punto de vista de empleo, de generación de empleo con las pymes. Dado el tamaño de los proyectos, es inherente que tenemos mucho menor impacto social y ambiental, a diferencia de otros proyectos que son sabidos, que han tenido un gran cuestionamiento desde el punto de vista de su licencia social. A nosotros nos gusta decir una frase que es un poco eslogan, pero de verdad nos representa. Somos del tamaño de Ralco, en conjunto, ¿cierto?, con la sumatoria de todo lo que nosotros estamos desarrollando, sin los problemas de inundación y sin los problemas sociales que pudo haber causado Ralco. O Hidroaicén, o Eléctrica Mejillones, cualquiera de las que están hoy día, digamos, con algún tipo de cuestionamiento social. Y por último, al estar conectado, que ya lo he dicho antes, cerca de los centros de consumo, los proyectos PMGD no requieren, por eso está la cruz ahí arriba de las torres de alta tensión, no requieren de infraestructura de transmisión con sus respectivas complejidades de planificación, de construcción y de operación, con además el creciente rechazo por parte de las comunidades cuando los trazados de líneas de alta tensión se construyen cerca, digamos, de sus emplazamientos residenciales. Tenemos razones por las cuales, en el fondo, esto fue una política pública de fomento para los PMGD. Los PMGD, para ser muy concreto, generan solamente hoy día el 1,2% de la energía total del sistema eléctrico nacional. Es muy bajo todavía el porcentaje, a pesar de que en los últimos años ha crecido explosivamente el mundo de generación, ¿cierto?, de capacidad instalada de estos 864 megas. Piensen ustedes que hay 25.000 megas instalados hoy día como capacidad total nacional, y los PMGD al final, yo tenía una cifra ahí de 864 megas a enero, pero ya deben ser 1.000, ¿no? Entonces es muy poco todavía, ¿no?, el tema de... Pero aportamos el 1%, el 1,2% de la generación. Y esto es súper importante porque al final, como estos proyectos como están diseñados, y por el impacto que tienen, el poco impacto que tienen en la generación, no mueven la aguja de los precios. Son tomadores de precios. No incidimos en lo que llamamos nosotros el costo marginal horario, ¿cierto?, que es la valorización de los intercambios de generación o inyecciones y retiro del sistema. Y esto que nos hace ser tomadores de precio, en el fondo, fue el origen que estableció que nosotros debíamos tener una opción entre costo marginal y precio estabilizado para ser remunerados. Porque el costo marginal es algo que nosotros no podemos incidir. Por mucha oferta que nosotros pongamos,
es tan baja la penetración en el fondo de generación que no podemos en el fondo mover la aguja para hacerlo más barato, más caro. ¿No? Los costos marginales se mueven por otras razones, por hidrología, por restricciones de transmisión, obviamente atendiendo una demanda respectiva horaria en cada momento. Entonces, esos son los determinantes en el fondo de los costos marginales. En el caso de los PMGD, nosotros somos tomadores de precios. Sobre el costo marginal, aquí hay una lámina que bien representa en el fondo esta opción, esta dualidad que tenían los PMGD en su momento cuando se estableció la ley, de por qué pueden ser remunerados de dos formas, o costo marginal o precio estabilizado. Y es por esto. Básicamente, el costo marginal, ustedes tienen ahí una gráfica que muestra el comportamiento en azul del costo marginal desde el 2007 hasta enero del 2019. La curva azul, es cierto, es la que demuestra el comportamiento del costo marginal en una barra de referencia que se llama Polpaico, que es una barra muy representativa por estar cerca del Centro de Consumo de Santiago, en el fondo, de cómo se comporta este costo. Vean ustedes la variabilidad que tiene este precio a propósito, en el fondo, de distintos fenómenos que han ocurrido en los últimos 12 años. Hidrología, sequía, restricciones de gas. Bueno, aquí no están las restricciones de gas porque eso fue antes, pero en el fondo esto es lo que representa la variabilidad de un costo marginal, ¿ya? Y la línea en naranjo, que está más abajo, es cómo se ha comportado en los últimos años el precio estabilizado, o cómo se habría comportado el precio estabilizado, porque en realidad los proyectos empezaron a acoger hace muy poco tiempo este tipo de mecanismo. Pero desde su creación, en el fondo, el precio estabilizado es, como su nombre lo indica, estable. Por lo tanto, desde el punto de vista de certidumbre, para quien invierte en estos pequeños medios de generación distribuida, le da un horizonte de ingresos mucho más certeros, ¿verdad?, a estar sometidos a la variabilidad del costo marginal. Voy a tener que volver así, perdona, disculpen. Ahí está. Y por último, el tema de por qué esto se transformó en una política pública, porque en el fondo había una idea, ¿cierto?, fomentada primero por el Ejecutivo, después recogida por el Congreso, de que era necesario contar con un precio más estable para financiar inversión. Se establece una fórmula, pero esto es porque se quería fomentar precisamente los pequeños medios de generación distribuida. O sea, ese es el origen último, ¿cierto?, de este establecimiento de un precio estabilizado, ¿vale? Repito, el precio estabilizado es un instrumento entonces para que se genere, ¿cierto?, se fomente y crezcan entonces los PMGD dentro de la matriz de generación. ¿Con qué nos encontramos? Hace aproximadamente un mes y medio atrás, 2 meses, el 22 de abril, el Ministerio de Energía, junto con la Comisión Nacional de Energía, presentó una propuesta de modificación al reglamento DS 244. La presentación fue hecha en una reunión donde fuimos convocados aquellos que estamos en la industria. No sé cuántas empresas habían, Carlos, pero 50 empresas fácilmente. Tú estabas. Y se anunciaron varios cambios al decreto que están listados ahí en la parte inferior izquierda de la presentación. Tiene que ver con procedimientos de conexión, con cómo se tramitan los costos de conexión, qué se establece respecto de las restricciones de operación y pérdida, aspectos adicionales sobre requerimientos y procedimientos que tienen que ver con la distribuidora, pero también se incluye una propuesta de modificación a cómo se calcula el precio estabilizado. Y la verdad sea dicha es que nosotros como industria solar y eólica PMGD concordamos con muchos de los aspectos que están contenidos en esta propuesta de modificación del reglamento, porque entendemos que hay preocupación, por ejemplo, por la fragmentación de proyectos, que es que cuando un gran desarrollador o operador incluso de la industria de generación divide un proyecto de 90 megas en 10 de 9. Y eso no está en el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es que fomentemos pequeños medios de generación distribuida y no que aquellos que pueden competir en igualdad de condiciones por ser de gran escala tengan en el fondo una condición que es propia de aquellos medios de generación pequeños y que están relacionados con otro tipo de empresas y que en el fondo de alguna forma se desarrollen gracias a este incentivo.
Eso que nosotros llamamos la no fragmentación, en el fondo, es una de las propuestas que está recogida en el Ministerio y que tendería, en el fondo, a evitar o desincentivar o castigar que esto ocurra, que efectivamente ya ha ocurrido, ¿no? Nosotros absolutamente no nos sentimos para nada representados con este comportamiento de una parte del mercado que ha visto que en el fondo esto es posible y aprovechan un poco entonces la condición legal. Sin embargo, así como hay cosas que nosotros celebramos por parte de la modificación del decreto 244 por parte del Ministerio de Energía, específicamente la modificación respecto del precio y cómo se calcula es lo que no estamos de acuerdo. Y les queremos explicar por qué. Bueno, primero, el simple anuncio de decir que se va a cambiar la forma en cómo se calcula un precio al cual están sujetos inversiones que se están, o construyendo, o desarrollando, o evaluando para su financiación, causó, en primer lugar, inmediatamente un congelamiento, un detenimiento de aquellas conversaciones, en el fondo, con la banca nacional o internacional, con fondos de inversiones, que son los que financian estos proyectos. Los proyectos generalmente se financian con una parte de equity propio o capital y otra parte con un crédito, en el fondo, con un financiamiento de la banca. Yo, a mis colegas que tengo acá sentados a la izquierda, ambos tienen experiencias propias de haber estado conversando con banca y, a propósito de este anuncio, inmediatamente quedar fuera, ¿cierto?, de decir, mira, vamos a dejar esto congelado hasta que se anuncie efectivamente cómo vamos a terminar el cálculo del precio, etcétera, etcétera, porque en este momento no sabemos. Por lo tanto, eso ya generó un efecto de incertidumbre respecto de un proceso de financiación de estos proyectos. Entonces, la verdad es que se paralizaron las inversiones. Y ese es un punto que, de alguna forma, queremos hacer el punto porque ha afectado muchísimo el proceso, ¿cierto?, que veníamos como una especie de carrera ya bastante en tranco. Hoy día estamos muy detenidos. Esa es entonces la propuesta. El diagnóstico del Ministerio dice lo siguiente, y me interesa contárselos porque seguramente aquí no se trata solamente de que vengamos nosotros a hablar por nuestra posición. Yo quiero también entender cuál es el diagnóstico que tiene el Ministerio, y entender, hacer un puente. Nosotros hemos ido a trabajar con el Ministerio muchas veces, nos hemos sentado en mesas técnicas y también con la exministra Susana Jiménez. Esperamos hacerlo también con el nuevo ministro Juan Carlos Llobet, porque nos interesa entender el punto, pero también que se nos escuche a nosotros como personas que estamos relacionadas con aquellos que hacen, ¿no?, los desarrollos. El diagnóstico es el siguiente: dice el Ministerio que al tener una señal de precio, un cálculo de precio distinto a lo que es el costo marginal, que es como opera el resto del mercado, esto haría que los proyectos se localizaran solamente obedeciendo una señal de precio que es alta y que por lo tanto no obedecerían a la presencia del consumo, la presencia de la demanda o, en castellano simple, donde se necesitan. Lo que dice ahí, dice que el mecanismo actual no obedece a los niveles de oferta y demanda de mercado de generación en la dimensión temporal espacial, o sea, que no obedecen a la demanda que existe en ese momento, porque se instalan en cualquier otra parte solamente porque hay una señal alta de precio. Hay una señal, entonces, de localización en el fondo que no se estaría cumpliendo y que es porque existe el precio estabilizado de la forma que se calcula hoy día. Y segundo, consideraciones de estimaciones futuras del costo marginal horario al 2022, con una proyección que seguramente hizo el Ministerio, que dice en el fondo que hay diferencias demasiado sustantivas entre lo que resulta el precio estabilizado y el costo marginal. Por lo tanto, la pregunta, del punto de vista de los profesionales del Ministerio y de sus autoridades, era ¿por qué yo voy a estar remunerando un proyecto de generación solar, por ejemplo, a un precio X de 60, de 70 dólares el megawatt hora, cuando en realidad yo sé que ese proyecto, que es solar también, puede ser remunerado, porque se presentan las licitaciones, por ejemplo, de clientes regulados, a 30 dólares? O el costo marginal en un nodo específicamente en el norte, donde hay mucha inyección solar, donde hay, en el fondo, donde está la condición del recurso solar, está muchas veces también en cero. Ese es el cuestionamiento, en el fondo, el raciocinio que entendemos que el Ministerio tiene, y de verdad
los profesionales que estamos aquí sentados, yo soy economista de la Universidad Católica, Carlos es ingeniero civil electricista de la USACH, Jorge, tú eres industrial. Nosotros tenemos un conocimiento ya acabado del tema, de verdad, que tratando de entender esa lógica, lo que le respondemos al Ministerio es que efectivamente en el tema de lógica de localización, de nuevo, la localización de estos PMGD obedece a muchos drivers. Una es el precio, pero antes del precio es dónde está la demanda, porque yo no puedo instalarme en un lugar donde no haya red, primero, en términos de subestación primaria, subestaciones, transformadores, etcétera, porque si no, yo voy a tener que hacerme cargo, como desarrollador, de las mejoras de esa red o de la construcción de una línea adicional. Por lo tanto, me estaría disparando en los pies si me ubico lejos de los centros de consumo y solamente por una situación de precio. Ok. Entonces, esa primera respuesta. Segundo, estimaciones de diferencias con el costo marginal horario del 2022, por estas diferencias que se podían ocurrir en el fondo de que hay empresas y proyectos de generación solar que efectivamente, o eólicos, que efectivamente son súper competitivos, que se presentan a las licitaciones de los clientes regulados, donde todos nosotros en el fondo nos abastecemos después y que son los que rigen nuestras cuentas. Efectivamente, pero esos son proyectos distintos, son proyectos de gran escala. Tienen economías de escala por definición. Al tener una envergadura de compras, por ejemplo, que totalmente exceden a nuestra capacidad, efectivamente los desarrolladores tienen posición de negociación mucho mejor para abaratar lo que llamamos nosotros el CAPEX del proyecto, ¿sí? Los costos de capital de inversión de esos proyectos. Y segundo, porque efectivamente el costo marginal es el reflejo de las transacciones de los coordinados, de los grandes generadores que compran y venden en el sistema. El PMGD hoy día es parte del coordinador porque se hizo esta ley, porque antes no era parte del coordinador, y por lo tanto puede también vender a costo marginal, pero tenemos condiciones de competitividad muy distintas. Y estamos entonces apuntando a estar cerca del consumo, a ahorrarse todos esos líneas de transmisión que en el fondo se deben construir cuando los proyectos de gran escala son localizados lejos de los centros de consumo. ¿Cómo tienen que llegar a dónde está el consumo? Con líneas de transmisión que igual después se cobran en la cuenta de nosotros. En la cuenta final hay un costo de transmisión, hay un costo del coordinador, etcétera. Cuando el PMGD se desarrolla, nosotros asumimos ese costo en el fondo y no se refleja en el costo de el cliente regulado, por ejemplo. Entonces, esas son cuestiones que nosotros nos gustaría planteársela al Ministerio. Hemos tratado de hacerlo, créanme, pero estamos ahí en una conversación técnica que todavía no estamos dando todavía una convergencia. Al final, voy a ir más rápido en mérito del tiempo. La propuesta que establece el Ministerio es hacer una diferenciación de cálculo de precio estabilizado por bloques horarios y atender entonces un precio estabilizado en el bloque diurno, uno en el nocturno y en el otro de punta, entre las 6 y las 23 horas, que es el de punta. Y algunas otras ajustes en el fondo de una banda que existe, que es la que logra estabilizar el precio, la banda que ajusta en el fondo este precio estabilizado. Yo todo esto se los puedo dejar como referencia para hacer una explicación más detallada de cómo se calcula el mecanismo actualmente. Pero aquí me quiero detener en esto, revisar un poco cuál fue el espíritu cuando se propuso la discusión de la ley 19.940, que después fue traducida en el reglamento 244. ¿Cuál fue el espíritu y qué fue lo que votó sus antecesores en la Cámara de Diputados en términos de las ideas fuerza, ¿no? De los principios? El espíritu de la ley se resumía en el fondo en estos 3 puntos. Primero, se quería alentar a las inversiones que en un régimen normal no son rentables, no en relación al costo de la energía base, porque el sol, el agua y el viento tienen costo variable cero, son gratis. Pero, sin embargo, el costo de capital no lo es. Y dada la escala, entonces, tenemos esos problemas entonces de acceso, en el fondo, a mayores costos de capital. El fin era usar fuentes de energías pequeñas que, de otra manera, no serían rentables, sobre todo en la mini hidro, ¿verdad? Y, desde el punto del sistema eléctrico, el balance final se evaluó como positivo. Bueno, y lo último, que existían centrales que no eran miembros del CDECO, del antiguo coordinador,
y por lo tanto no estaba este derecho a vender al precio spot. ¿Cuáles son los efectos de la propuesta? Ya lo dije ya, pero me voy a repetir. El congelamiento de las inversiones en generación distribuida con solo el anuncio. Ya generó un detrimento en el fondo en cómo venían los procesos de negociación del financiamiento y los créditos. Impacta específicamente y negativamente a la industria solar. Cuestión que nosotros de verdad tratamos de conciliar con el hecho de, primero, ser el país que tiene más recursos solar en el mundo, no siquiera en la región, en el mundo. Tenemos la mejor radiación en el mundo y estamos hoy día frente a una política pública que está desincentivando estos pequeños medios de generación distribuida solares. Y segundo, en el año de la COP25. O sea, somos países anfitriones de la COP25 y aquí quienes representamos de alguna forma y nos han dado el privilegio de venir a contarles a ustedes cómo es el desarrollo de estos proyectos, estamos como de nuevo disparándonos en los pies. No entendemos realmente por qué esta lógica, ¿no? O sea, de tratar de hacer una cosa para la cual, por otro lado, como COP25 de países anfitriones, estamos tratando de promover las energías renovables, la descarbonización, la digitalización, la descentralización, las 5D en el fondo. ¿Falta mucho? No, estoy en la última. El desincentivo a las inversiones por la creación de estos bloques horarios. Tenemos en el fondo un diagnóstico de que estos proyectos rentarían demasiado. Hay una idea, ¿cierto?, alojada de que estos proyectos son, primero, son de grandes empresas que no son realmente reflejo de las pymes, y segundo, que hay grandes empresas que están rentando sobre esto. Las rentabilidades de estos proyectos fluctúan entre el 7,5 y 9,5%, con todos los esfuerzos que hay que hacer en el fondo por organizar un proyecto de esta naturaleza. Por lo tanto, es un error pensar que aquí hay sobrerentas, porque además yo les hago la siguiente pregunta. Si esto fuera tan buen negocio, ¿por qué los grandes no están en este negocio hoy día? Compañías generadoras como Enel, AES Gener, Colbún, no desarrollan PMGD. Son otras las empresas que lo hacen. Y por último, hay un retroceso para nosotros en el indicador de concentración o desconcentración de la propiedad eléctrica en generación, porque efectivamente todas las empresas que están aquí señaladas y representadas son actores nuevos que vinieron a romper el esquema tradicional de propiedad y concentración de la industria eléctrica. Eso, señora presidenta, muchas gracias. Don Carlos, ¿algo que agregar? Voy a hacer una presentación. ¿Cuánto dura? Yo creo que unos 10 a 15 minutos, pero voy a ir... Trate de que sean 10. Vamos a tratar de que sean 10. En Sí. realidad los mensajes que se repitan los voy a saltar. No pasa nada. Ok. Don Carlos. Bueno, muchas gracias, estimada presidenta, por la invitación. En esta oportunidad vengo en representación de ACESOL, que es la Asociación Chilena de Energía Solar, asociación gremial con más de 11 años de existencia en la industria, que bueno, ustedes la deben conocer porque hemos estado acá discutiendo distintas leyes y reglamentos asociados al mundo solar, en particular de net billing, y en esta oportunidad venimos a pronunciarnos respecto
a la industria PMGD. Bueno, tenemos más de cerca de 80 empresas socias donde vamos a representar y a entregar la visión de esta asociación a esta comisión. Ahí está. Como contexto y un poco complementando la presentación de Analía, el mundo está girando, ¿cierto? Y la tendencia está siendo hacia la generación distribuida, o PMGD como la conocemos en Chile, o también más conocida como generación descentralizada. Es decir, estamos viviendo una transición, un cambio de paradigma, donde el abastecimiento energético ya no se está haciendo con grandes centrales, sino que se está haciendo con pequeñas centrales que están, como muy bien decía Analía, más cerca de los centros de consumo. Y obviamente ante ese quiebre de paradigma vivimos la regulación debe adaptarse a ese cambio y estamos un poco, ese es como el centro de la discusión, ¿eh? Y el regulador y el ministerio se están dando cuenta de ese efecto y eso es lo que está causando la actual discusión. Ustedes pueden ver ahí cómo esto es noticia a nivel mundial, donde los países líderes de energía renovable están migrando cada vez más hacia un abastecimiento energético con generación distribuida. Siguiendo con el contexto, ha sido una política pública que a nuestro juicio está funcionando, si bien, como decía Analía, esto es un reglamento donde Chile nuevamente fue pionero en este tema, un reglamento que data del año 2005, 2006, es solamente hasta hace un par de años, 2, 3 años, donde esta política pública se ha expandido, gracias obviamente a la baja en los costos de la tecnología, en particular de la tecnología solar, que por su carácter modular, ¿cierto?, y por sus bajas economías de escala, ¿cierto?, tiene costos más o menos similares a hacer una gran planta que hacer una planta de menor tamaño. Es una de las pocas tecnologías de abastecimiento que se puede instalar tanto en el techo de la casa como hacer una mega planta. Y esa virtud ha hecho que esto crezca y, como muy bien cerrado Analía, además en un año donde estamos en plena COP25 y la generación descentralizada está justamente muy alineada con el tema de la reducción de emisiones, el tema del abastecimiento energético sustentable. Entonces, son estas las razones que a nosotros nos pilló un poco desencajado, donde el Ministerio está haciendo este cambio regulatorio que no entendemos mucho y que vamos a pasar a explicar. Entonces, el ánimo de la presentación es un poco entregar datos, entregar números, ¿cierto? En ese sentido, dejar a esta comisión data que dé cuenta un poco del contexto y cómo está funcionando esa data. A la izquierda está lo que mostraba la Analía, la variabilidad de precios, ¿cierto? Hoy día básicamente un generador tiene la opción de vender su energía al mercado spot o al costo marginal instantáneo, que se calcula cada hora, muy volátil, y estos proyectos, por tener un tamaño menor, ¿cierto? El regulador ya visualizó esto el año 2005 y le entregó esta posibilidad de calcular, ¿cierto?, o de vender su energía a un precio estabilizado, ¿cierto?, que a nuestro juicio eso está hoy día funcionando. A la derecha podemos ver el crecimiento de los últimos 3 años de esta industria de proyectos PMGD, en particular los que están a precio estabilizado. Como podrán apreciar, claramente es la energía solar la que está liderando este crecimiento y esperamos, ¿cierto?, que los proyectos se vayan cada vez más y más conectando, pero representamos todavía solamente un 1,5% de la materia energética. Y para que tengan una referencia, análisis que se han hecho en otros países, particularmente en Europa, ¿cierto?, muestran que las tasas de penetración razonables o óptimas, ¿cierto?, de este tipo de industria andan del orden de un 25, un 30%. O sea, todavía estamos muy lejos de los niveles de penetración de generación distribuida que debiésemos tener en nuestra matriz, y eso hace que los beneficios sean enormes, porque obviamente a medida que estas energías las primeras energías que van entrando al sistema van siendo muy beneficiosas, y obviamente hay que reconocer que a medida que la penetración va aumentando, el beneficio en el tiempo obviamente también va disminuyendo, y como política pública lo que se espera es que hasta esa tasa de penetración, sea 25, sea 30%, la que sea, la política pública debe ser de fomento, de incentivo. Y recién cuando nos acerquemos, estemos llegando a esta tasa que yo les menciono, recién estos mecanismos o debiesen haber cambios regulatorios que dejen un poco más al mercado esta industria, y lo que sentimos que un poco el regulador y en particular el Ministerio se está adelantando un poco. Pareciera que da la sensación que están haciendo una propuesta de cambio como si tuviésemos 20, 25% de generación distribuida y estamos recién en el 1, 1,5. Sigamos.
Entonces, como resumen ejecutivo, cambié un poco el orden mientras Analía presentaba en honor al tiempo y resumí los mensajes principales en 2 slides. Llevamos nosotros como industria un trabajo de muchos años ya para levantar barreras de entrada, tanto regulatorias, de mercado, particularmente educando a los bancos, o sea, enseñándoles a que esto es una industria atractiva de invertir, ¿cierto? Es una industria que tiene solidez de mercado, ¿cierto? Y la verdad que hace un trabajo de varios años y recién, solo hace un par de años, la banca, particularmente local, ha estado financiando este tipo de proyectos. O sea, hubo que enseñarle y explicar a los bancos cómo funcionaba esta industria, porque es una industria distinta, ¿cierto?, para que se metieran a invertir en estos proyectos. Llevamos 2 años en ese proceso, donde esta industria está recién despegando y solamente con este anuncio que se hizo el pasado 22 de abril, ya la banca que estuvo presente en ese anuncio le hizo ver al ministerio que ese anuncio fue demasiado dañino para esta industria, porque en el fondo a nuestro juicio se hizo sin estudios, sin análisis, sin un diagnóstico y peor aún no se nos hizo ver, no se nos avisó. Nosotros no estábamos informados de que venía este anuncio y obviamente que eso generó un daño tremendo en la industria. ¿Por qué el precio estabilizado se potenció como instrumento de inversión en la industria PMGD? Porque la verdad es que cada vez más la oportunidad de tomar contratos de suministro en el mercado se está haciendo escaso. Las licitaciones ya están adjudicadas, el mercado está casado, por así decirlo, entre oferta y demanda, y se abrió una oportunidad del precio estabilizado, que es un tipo de contrato, por así decirlo. De hecho, las empresas americanas le llaman PPA-like, es un tipo de contrato de suministro, donde efectivamente no hay que estar negociando un contrato, ni contratando abogados, ni negociando con la otra contraparte, simplemente el mercado tiene un contrato por defecto con este tipo de industria. Y por eso fue tan beneficioso, y cuando el banco entendió eso, recién empezó a financiar este tipo de proyectos. Proyectos que tienen un bajo impacto social y ambiental, como decía Analía, o sea, proyectos que son la mayoría renovables, la mayoría de baja escala, menores a 9 megawatts. De hecho, les hago un breve paréntesis, se está discutiendo a nivel ambiental, ¿cierto?, si este tipo de proyectos de 9 megawatts, ¿por qué se les exige una declaración de impacto ambiental? En particular un proyecto solar, cuando es un proyecto que prácticamente no tiene impacto. Los impactos son menores, ¿cierto? Entonces, hoy día la ley ambiental, que es otro carril, ¿cierto?, trata de igual manera un proyecto de 9 megawatts solar a un proyecto de 9 megawatts carbón o 9 megawatts diésel, ¿cierto? Solamente por las potencias se hace el corte cuando a nuestro juicio creemos que esta industria hay que fomentarlas y hay que simplificarles la tramitación ambiental. Hoy día un proyecto solar de 9 megawatts PMGD tiene la misma tramitación y las mismas formalidades que un proyecto más grande de 50 o 100 megawatts. Ahí creo que hay otro punto que también probablemente en otra sesión vamos a venir a trabajar. Son industrias que están más cercanas a la ciudadanía. Estos son proyectos que se conectan o que se instalan en localidades remotas, en localidades, ¿cierto?, que no son muy cercanas a la energía, y se dan cuenta que ahora tienen de vecino a un proyecto PMGD solar de 3 megawatts o 9 megawatts. O sea, proyectos de mucha aceptación social. Y en ese sentido, además, con buena recepción de la industria, las autoridades contribuyen. ¿Por qué? Porque contribuyen de manera más eficiente y más sustentable en nuestro país, y como he dicho, tendencia mundial, y además muy alineada con la generación, con la COP25. El futuro de la energía no es solo más renovable, sino que también más distribuido. Hay que apuntar hacia que el abastecimiento energético se haga de manera más distribuida, porque eso es más robusto, es más sustentable y al mismo tiempo es menos dañino en términos de impacto al medio ambiente. En la siguiente lámina, bueno, un poco contextualizando lo que comentaba Analía, hay una preocupación en esta industria por esta eventual intención del Ejecutivo de modificar este decreto supremo 244, como les decía, después que se le explicó y que la industria ya lo está entendiendo, se pretende cambiar. La señal de precio estabilizado ha sido el principal sustento, el principal driver de crecimiento de proyectos PMGD, y esa es la mecánica de cálculo que se pretende cambiar. A nuestro juicio, cualquier modificación, ¿cierto?, cualquier cambio debiese mantener este espíritu de precio estabilizado, ¿cierto?, y compensar, como les comentaba, la baja capacidad de contratación que tiene un proyecto de 9 megawatts. O sea, yo con un proyecto de 9 megawatts no puedo ir a sentarme a pelear un contrato con una empresa gigante que tiene cientos de megawatts, que tiene estructura, que tiene equipos de estudio. Se hace imposible poder competir, y es por eso que la regulación recoge este tipo de cambio.
A nuestro juicio, modificar este mecanismo no tiene ninguna urgencia, por eso no entendemos por qué se quiere cambiar un sistema que está funcionando, que está creciendo, que los costos para el sistema son razonables. Voy a explicar con datos cómo se calcula este costo de este mecanismo. Y en ese sentido, nuestra recomendación y lo que nosotros habíamos pensado hasta el 21 de abril, un día antes de que se anuncie este cambio, es que modificar el reglamento 244 o el tema del precio estabilizado a nivel de distribución, lo más lógico era hacerlo en conjunto con la ley de distribución, ¿cierto?, que se va a tramitar el próximo año, un marco legal un poco más amplio, donde hay más espacio a hacer la adaptación y los arreglos necesarios para que esta industria de generación distribuida conviva en un nuevo paradigma también que vamos a vivir de los servicios en el segmento de distribución. Nosotros pensamos que ahí era el momento adecuado, lo más oportuno de discutir este cambio. Se adelantó, insisto, sin saber la razón. Lo que sí estamos de acuerdo con lo que está proponiendo el Ministerio, y eso hay que ser justo, en que estamos de acuerdo en que esta industria está viviendo muchos fenómenos de fragmentación, que muy bien explicaba Analía, ¿cierto? Proyectos grandes que intentan dividirse para parecer chicos, pero en realidad son uno solo grande, así que ahí estamos de acuerdo en esa línea. Y además es una industria que está expuesta a demasiada especulación. La tramitación eléctrica, la permisología, ¿cierto? Para empresas bastante pequeñas es fácil aparentar tener un proyecto cuando en realidad no lo es, ¿ya? Y nosotros hemos estado de acuerdo en esa línea con el Ministerio, donde creemos que efectivamente hay que atacar y disminuir, por un lado, la especulación, por otro lado, la fragmentación, y ahí hay mucho trabajo que hacer respecto a la información de las redes, respecto a la capacidad técnica de los sistemas. Hay un montón de trabajo a hacer y creemos que solamente con esos dos cambios hay una tarea titánica de perfeccionar, ¿cierto?, el decreto supremo 244, y eso se lo hemos dicho al Ministerio en diversas oportunidades. Además, como le mencionaba, nosotros solicitamos, ¿cierto?, y instamos al Ministerio y a la Comisión Nacional de Energía a tener una discusión amplia, participativa, donde todas las voces, ¿cierto?, donde todas las visiones se sienten sobre la mesa, ojalá en lo posible se organizan mesas de trabajo y discutamos el alcance, discutamos si es pertinente hacer este cambio, pero lo que se hizo nos pilló de sorpresa, sin ninguna discusión, sin ningún tratamiento, y eso es lo que esperamos que se dé a futuro. Y en ese mismo mensaje creemos que se debe velar por la estabilidad regulatoria. Si se va a hacer un cambio en las reglas del juego, ¿cierto?, se requieren ciertos transitorios, cierta gradualidad, donde las inversiones o las decisiones ya tomadas, ¿cierto?, sigan con el esquema, con las reglas antiguas, ¿cierto?, y se dé un transitorio de 1, 2 años, 3 años, ahí se discutirá, donde las nuevas inversiones, los nuevos proyectos entren con las nuevas reglas, pero no se puede obligar a una empresa que ya tomó decisiones de inversión, de desarrollo, de hacer estudios, de ingeniería o ambientales, cambiarle las reglas del juego cuando está en la mitad de su desarrollo. Algunos datos de lo que comentaba Analía. A la izquierda ustedes pueden ver en un gráfico de torta la energía de todo el sistema y lo que corresponde a PMGD. O sea, una porción muy pequeña del sistema, ¿cierto?, una porción irrelevante, y ahí les transmito otro mensaje. Tampoco entendemos el interés del Ministerio y de la Comisión Nacional de Energía por sobre una industria que todavía es muy pequeña, solamente el 1%, donde hay mucho. ¿Cuántas diapositivas te faltan? Esta y la siguiente voy a terminar. Yo creo que ya el mensaje principal está. Sí, porque las preguntas en realidad no hemos comido una hora en presentación y las preguntas. Preferiría que escuchar las preguntas más que seguir hablando. Sí, muy bien. Gracias. Estaba pedida la palabra por el diputado. Sí, las dos. El diputado Gaona y diputado Eguiguren. Presidente, yo estaba un poquito confundido. Yo pensé que esto de los PMGD tenían que ver algo con la ley que estamos discutiendo, pero no es así. Pero yo, antes de poder plantear mis interrogantes, yo quisiera hacer la consulta en términos de cuál es el diferencial que tienen hoy día ustedes respecto del precio estabilizado versus el precio spot, para poder entender un poco el impacto. Si ese dato así de inmediato, como para yo, en función de eso, poder hacerte las preguntas. Sí, eso es una buena pregunta. Hay una slide que está más adelante que explica un poco. No es esa misma. Hay una más, la que sigue. Está sin micrófono. Ahí.
¿Cuál es el diferencial entonces? Por megawatt. Sí, lo que se muestra a la izquierda es el precio, se ve con una línea azul, ¿cierto? El costo marginal, como se conocen en la zona norte de Chile, eso en particular la barra Cardones, y las dos líneas continuas que se ven es el centro y sur, ya ese es el costo marginal del sistema. Las líneas segmentadas es el precio estabilizado en las mismas barras, ¿ya? Y esto es parte de lo que nosotros creemos es el temor del Ministerio de Energía, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, en la zona centro y sur, estas dos señales de precio están acopladas, ¿ya? Pero en la zona norte, ¿cierto?, se ve un diferencial importante, donde obviamente por el efecto del sol, ¿cierto?, lo que pasa es que a la mitad del día, por toda la penetración solar que tenemos de proyectos de gran escala, no los PMGD, el precio del costo marginal baja mucho y se hace mucho el diferencial entre el precio estabilizado y el costo marginal. ¿Y por qué es importante eso? Porque ese diferencial de costo lo pagan el resto de las generadoras. ¿Se fijan? Entonces esa es la preocupación. Pero ustedes pueden ver ya como el 2018, este efecto ya se empezó a amortiguar. ¿Y por qué? Porque entre esos 2 años se dio la interconexión eléctrica de los dos sistemas, el sistema interconectado central y el sistema interconectado norte grande. Y eso ya hizo que estos precios se acoplaran y finalmente, no lo puedo mostrar, pero ya con la entrada de la línea Cardones por Paico, estos precios están totalmente acoplados. O sea, tú me estás diciendo de que con la entrada en operación de Cardones por Paico, en el fondo más líneas de transmisión y todo eso, pudiera mantener acoplado el precio estabilizado con el precio spot, entonces no es necesario mantener el precio estabilizado. No, o sea, no es necesario modificarlo. O sea, están acoplados. El costo para el sistema de este precio estabilizado debería ser prácticamente neutro. Porque el sistema paga las diferencias. Sí, el micrófono de nuevo, diputado. Está bien. Ya, ahora sí. Me gustaría que se invitara en una próxima sesión al Ministerio de Energía en algún minuto para que también nos expusieran desde el Ministerio las razones para poder modificar esto el precio estabilizado, porque yo tendería a entender a priori que en el fondo es una ventaja importante que tienen hoy día estos de generación distribuida, estos pequeños medios de generación distribuida tienen una ventaja importante y que finalmente esa ventaja, ese costo lo están pagando el resto de las generadoras tradicionales. Y si efectivamente eso hoy día con la baja en los precios de las licitaciones, indudablemente ese diferencial podría acrecentarse y terminarían en un tiempo prolongado, en el fondo un subsidio importante desde las otras medios de generación a este medio de generación. Entonces, ese es el punto, por lo que yo logré entender de la exposición que me acaban de hacer. Entonces, yo creo que es muy relevante, y yo no encuentro razón en el sentido por qué este aceleramiento del Ministerio de Energía, porque efectivamente el 1% no es representativo. Ahora, yo creo que esperar llegar al 25% para terminar con el precio estabilizado también me parece un exceso, porque en el fondo lo que está haciendo el Ministerio es adelantarse a que el resto de la generación no siga pagando los costos de las rentabilidades que ustedes ya tienen ustedes. Te fijas que y en el fondo ese es el punto. Entonces, por eso me gustaría mucho que viniera a explicar cuál es el sentido de urgencia que tiene el Ministerio de Energía para modificar hoy este sistema de precios estabilizado y no quizás cuando la penetración de estos pequeños medios de distribución, de generación distribuida, alcance, no sé, cifras del 5, el 8, el 10%, habría que hacer un análisis comparado con el ámbito internacional para ver cuál es la penetración que tienen estos sistemas para que efectivamente no se esté produciendo, porque en definitiva estos pequeños medios de generación distribuida están ganando plata a costa de los otros generadores. Bueno. Entonces ese es el punto y quisiera saber por qué el Ministerio quiere parar esto. Atendido que el ministro tiene que venir y tiene que exponer a la comisión sobre varias cosas, le vamos a pedir al secretario entonces que en la invitación se incluya este tema dentro de los requerimientos que le hacemos. ¿Les parece? Sí. Ok. Diputado Eguiguren. Porque lo que nos están planteando ellos es una voz de alerta y claro, lo que tenemos que ver es si la política pública es continuar con esto de los pequeños medios de generación distribuida y hasta dónde y finalmente quién los está pagando. Entonces, por eso me gustaría que en ese marco el Ministerio nos pudiera responder en la próxima sesión o cuando venga. Diputado Eguiguren. Gracias, Presidenta. Agradecerle a las empresas que han venido aquí a aportar su opinión y su enfoque. Y yo tengo algunas dudas. Una, primero, empezar a despejar una duda,
Yo entiendo que el Ministerio de Energía sí lo invitó a participar a usted, de hecho hizo un taller de actores con usted, ¿no? Ya, no era porque como que había entendido como que no estaban considerados. Y lo otro, que tengo también entendido que los grandes sí han entrado al mercado. De hecho, Colbún, entiendo que en el 2018 desarrolló la planta ovejería, que es una planta... claro. Por favor, no interlocuten, sino que se plantea la pregunta y... Sí, entonces sí desarrolló la planta ovejería, que es una planta fotovoltaica de que un PMGD de 9 megawatts. Mi pregunta es el siguiente, son dos. Primero, que hemos visto nosotros que en gran escala existen ofertas que oscilan entre 25 y 30 dólares el megawatt, ¿no? Entonces, ¿ustedes consideran que se justifica pagar casi el doble en pequeña escala, ¿no es cierto? Estamos hablando de precios entre 60 y 70 megawatts. Eso sería importante por verlo y por cómo ustedes ven ese tema. Y lo otro, y que hay empresas que están desarrollando cartera de varios proyectos. ¿Ustedes qué opinión tienen respecto a que estos proyectos verlos de manera agrupada, que puedan competir estas empresas en forma agrupada, ¿no es cierto? Porque de esa forma entiendo que sería mucho más competitivo el mercado. Diputado Vidal. Sí, a ver, primero decir que creo que este es algo bueno la existencia de estos pequeños medios de generación distribuida. Yo creo que efectivamente la matriz energética chilena, la generación se hace más robusta, se hace más democrática al diversificarse, al distribuirse en el territorio con distintos tipos de fuentes de generación, que además en este caso son principalmente energía renovable. O sea, creo que son proyectos necesarios desde el punto de vista estratégico, y en ese sentido no me parece, yo al menos no tengo ningún problema con que las grandes generadoras puedan de alguna manera estar subsidiando a estas pequeñas. Para nada, me parece que estratégicamente puede ser hasta razonable y deseable que así sea, porque esto le hace bien a la sustentabilidad del sistema. ¿Cómo? Que es la pregunta que hacía el diputado Iguren, exacto. Claro, que no hagan la trampa para, en el fondo, para hackear el sistema, que no debería, pero claro, eso es un riesgo. Lo que sí creo que es, no sé si es exigible el precio spot o de los contratos que se están alcanzando hoy día a estas empresas que asumieron el riesgo de la inversión en otro momento. Esos precios, además de contratos que hemos conocido a tan bajo nivel, a 30 dólares o algo así, van a recién entrar en operación, supuestamente, en 3 o 4 años más. Y no tenemos certeza de que ocurra tampoco, por distintas dificultades de mercado. Entonces, a ellos más bien habría que revisar respecto a la regla de los contratos que se suscribieron hace 6, 7 años atrás, que hablan un poco más de la realidad de las inversiones que pueden haber hecho estas empresas que hoy día estén inyectando el sistema. Y lo que quisiera que ustedes precisaran, que entiendo que lo dijeron, pero que quede bien claro, no es que a todas las pequeños medios de generación les afecte la propuesta que está haciendo el Ministerio, sino que entiendo específicamente a las solares por las características de factor de planta que tienen, dado el tipo de fuente de recursos que utilizan para generar. O sea, a ustedes en particular les genera un problema este establecimiento de bloques horarios, porque en el fondo les impide competir cuando no están generando y les afecta en ese sentido la fijación de precios, porque creo que a lo mejor el precio estabilizado sí se justifica en el caso de ellos. En el caso de las solares sí se puede justificar, y a lo mejor hay que revisarlo a la baja. A lo mejor puede ser que sea un precio muy alto, a lo mejor hay que hacer una proyección. Yo ahí creo que es muy importante la explicación que nos pueda dar el Ministerio, pero lo que sí creo que es importante que la Comisión le haga saber al Ministerio es que entiendo que hay voy a ser súper transparente, tuve reunión con una de las empresas la semana pasada y por eso también sugerí que vinieran a la Comisión para que todos tomáramos conocimiento de esto. Y una de las cosas que me planteaba la empresa con la que me reuní de este grupo es la preocupación respecto a los plazos que se fijó el Ministerio para la modificación de este decreto, que son bien acotados y que están corriendo ya. Entonces, que ojalá podamos tener nosotros la información de parte del Ministerio, antes de que sancionen definitivamente ese cambio de decreto, para poder nosotros al menos manifestarle al Ministerio nuestra opinión cuando tengamos toda la información sobre la mesa. Yo creo que hay que confirmar al ministro para el 3 de julio. Adelante, don Carlos o don Jorge, no sé quién va a contestar. Sí. Don Jorge, don Carlos. Sí. En primer lugar, en relación a la consulta que hacía el diputado, que creo haber entendido bien,
en relación a cuál es el costo para el sistema del precio estabilizado, hay diversos estudios que los podemos compartir, pero hablan de $0,05 por megawatt hora. Ese es el costo que ha tenido el efecto del precio estabilizado sobre una figura de venta de energía, por ejemplo, a precio spot. O sea, la verdad es súper bajo. Por los volúmenes y el rango de precio. Claro, porque hay años en que el spot, como por ejemplo todo el año 2018, el promedio de precio spot estuvo sobre el estabilizado. Bastante por sobre. El año anterior fue al revés. El estabilizado estuvo sobre el spot. Y ese es justamente el sentido del estabilizado, que dé una estabilidad para que la banca pueda financiar estos proyectos, porque normalmente son proyectos de 9 megas máximo, que los que acceden a este tipo de precios. Las compañías no tienen la capacidad de financiamiento que tienen los grandes generadores a tasas de capital bastante más bajas. Entonces la existencia del precio es vital. La verdad es como el equivalente a tener un contrato. Y en relación a la otra consulta que hacía el diputado Eguiguren, de cómo se explica esta diferencia de precio de $30, por ejemplo, en las licitaciones para las distribuidoras, versus 60, que es el precio estabilizado actual, en realidad tiene que ver exclusivamente con un tema de escala. Una gran planta solar de, digamos, 100 megas accede a precios de equipos, básicamente paneles, inversores, estructuras, mucho más bajos que una empresa que compra 9 megas. Segundo, los costos de desarrollo de los proyectos son iguales. La ingeniería, las declaraciones de impacto ambiental, los permisos, para una planta de 9 o de 100 es prácticamente el mismo costo. Entonces, básicamente por un tema de escala. Sí. Solo para complementar la respuesta de Jorge, y apoyándome un poco en la slide que estamos mirando, a la izquierda quisiera explicar un tecnicismo. El mecanismo de cálculo o de costo del precio estabilizado no es un subsidio, y como pueden ver ustedes, el título es una compensación bidireccional. ¿Esto qué significa? Que tenemos un nivel de precio estabilizado y si el costo marginal está por sobre o bajo este precio estabilizado, algunas veces este mecanismo recibe, se ve beneficiado y otras veces paga. Y ustedes pueden ver en la slide que está abajo el gráfico, históricamente, efectivamente, mucho tiempo está pagando, pero otras veces también está recibiendo. Entonces, el mecanismo realmente, precisando el concepto, no es un subsidio, sino que es un mecanismo... ¿Perdón? Está hablando de que no es un subsidio. No, pero repito, no hay problema. De nuevo, diputado, no hay problema. No, estaba explicando un tecnicismo, estaba comentando que el tema del precio estabilizado no es un subsidio realmente. Técnicamente es un mecanismo de compensación bidireccional. Y porque no cruzado, bidireccional, porque nosotros recibimos un nivel de precio que es estable o estabilizado, que es este famoso precio estabilizado, y si el costo marginal está por sobre o por bajo este precio, nosotros beneficiamos al sistema o el sistema nos beneficia a nosotros. Y mostramos la slide allá que está abajo, ¿cierto? Y este año, a la fecha, nosotros hemos beneficiado al sistema en $1,3 millones. ¿Ya? Por eso es que esto permite que puedan entrar más y más PMGD, y esto no necesariamente se hace más caro. De hecho, con el estudio que mandamos a realizar, mostramos que a medida que van entrando más proyectos, ¿cierto?, el costo sistémico se mantiene estable, porque justamente, normalmente el precio estabilizado se mantiene muy cerca del costo marginal. Pero eso es diferente, entonces, que sea costo marginal o precio estabilizado, lo que tengo que pagar. O sea, la diferencia, para el sistema es indiferente, para los PMGD no, porque vamos a preferir el precio estabilizado porque es más estable. ¿Se entiende? Pero para el sistema el costo es neutro, el costo es totalmente neutro. Entonces, no es un subsidio, hay un error de información importante. Exactamente. Y es más, esta industria tampoco va a crecer desmesuradamente. Tenemos 800 megawatts instalados y nuestros estudios muestran que la tasa de crecimiento del sector PMGD va a ser del orden de 100 a 150 megawatts por año. O sea, tampoco, en 10 años vamos a tener 1.500, 2.000 megawatts. O sea, el 20% no vamos a llegar ni en 10 años. Eso es importante. Le dejo la palabra a Analia. Último. Efectivamente, como Carlos ha observado ya, nosotros tenemos empresas que efectivamente en este momento están pagando eso que se llama la compensación bidireccional. Y por lo tanto, tenemos socios, ¿no?, amigos que están dentro de nuestro grupo que me dicen, yo este mes le facturé a las grandes empresas
tantos miles, ¿no?, de dólares a propósito de este malentendido subsidio que se ha repetido mucho, en el fondo tratando de establecer que es una distorsión de precio, ¿verdad? Pero el espíritu de la ley, yo insisto que en eso quiero repasar efectivamente cuál era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley no estableció un subsidio, si no lo habríamos discutido así en esos años. Lo que establecimos fue un mecanismo que actuara a favor de unos y a favor de otros, dependiendo de cómo el costo marginal y el precio estabilizado se localizara uno por sobre arriba del otro, ¿verdad? Eso yo creo que está claro. Fíjate que el costo en el último año, entre marzo del 2018 y marzo del 2019, son $222.000, comparado con otros costos del sistema, por ejemplo, el del coordinador, el de los mínimos técnicos, el de sobrecosto de peaje, que ascienden a $7,5 millones. Esto es $222.000. Entonces, por eso también el orden de magnitud importa. Y no solamente porque tengamos una poca generación, que podría ser el cuno de la ecuación, sino que también porque la magnitud de la diferencia tampoco es tan alta. Por último, quiero responder a esta idea que el diputado planteó sobre por qué nosotros no nos organizamos y vamos en conjunto a una licitación de clientes regulados y por lo tanto competimos, como se dice, y podría parecer en igualdad de condiciones con un generador que ofrece esos 28, esos $30. A propósito de cuál es el objetivo final de esto, de tener tarifas más baratas para los clientes finales. Nosotros no nos perdemos en eso. Ahora, ¿por qué no? Porque efectivamente los mecanismos de licitación de suministro de energía para clientes regulados imponen, y a mí me parece que está bien eso, una serie de restricciones y cuidados para que efectivamente aquellos que se presenten puedan cumplir con su oferta. Por ejemplo, las boletas de garantía. Las boletas de garantía, chequeé aquí rápidamente, son del orden de 200 UF por gigawatt hora en la seriedad de la oferta para presentar. Y en el fiel cumplimiento del contrato del orden de 600 UF gigawatt hora. Para una empresa de gran escala, ya habían alertas en el fondo en algún momento de que era difícil cumplir con esos montos. Las empresas ofrecen 200, 300 gigas, a veces 400, dependiendo del tamaño de las plantas. Ustedes comprenderán que es muy difícil, aun cuando actuemos en conjunto, reunir esas características de esos volúmenes, ¿cierto?, para cumplir con estas boletas de seriedad de fiel cumplimiento o de garantía de la oferta, a propósito también de tener distintas realidades económicas y financieras detrás. No habría capacidad de gestión administrativa ni bancaria, ¿cierto?, de hacer una aglomeración de esta naturaleza. Y además porque también tenemos realidades distintas desde el punto de vista financiero. Las ofertas hoy día en el mundo de las licitaciones de clientes regulados casi siempre están prefiriendo ofertas 24/7. Nosotros, por la naturaleza de nuestros recursos, tendríamos que hacer una complementación entre la eólica, la hidro y la solar, ¿cierto?, que también le da una ingeniería no solamente técnica del punto de vista de la generación, sino también administrativa y financiera, que es bastante compleja de cumplir. Entonces, por eso se hace muy dificultoso en el fondo competir con estas licitaciones. Gracias. ¿Ok? De acuerdo, entonces. Ya, ok. Vamos a resolver... Solo medio minuto. Que esta propuesta de cambio de la forma de cálculo de precio estabilizado del Ministerio, en la práctica, significa que baja el precio de día en aproximadamente $6 y sube el precio de noche en aproximadamente $7. Entonces, tampoco es una baja general de precio estabilizado, sino que más bien una transferencia de valor de los solares a los no solares. Ok. Vamos a pedirle entonces al ministro que se refiere a este tema en su visita el 3 de julio y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Se adelantó la hora de la sesión.